Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alcázar Bravo, del tercer semestre Grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial, la unidad 3 con el profesor Juan Morales. En este tema estaremos hablando sobre la distribución de probabilidades, los tipos que hay, y se estará explicando algunos puntos, se estarán resolviendo algunos ejercicios y al final se estarán resolviendo 3 ejercicios de la continuación del proyecto, que está llamado Herramientas de la aplicación de la estadística en nuestro campo laboral, donde estaré resolviendo los ejercicios de cómo aplicar lo aprendido en esta unidad en nuestro campo laboral. Muy bien, comenzamos. Distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de que cada valor de la variable aleatoria a menudo se expresa como gráfica o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad es: sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 0 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores al redondeo. 0 menor o igual que la probabilidad menor o igual que 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de la probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 de la desviación estándar, y el valor mínimo común es la media menos 2 desviación estándar por la desviación estándar. Según la regla práctica, las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 en la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales de la probabilidad. Regla de eventos inusual para una estadística inferencial. Si con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, ese criterio se puede expresar de la siguiente forma: P de X o más menor o igual que 0.05. 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: P, X o menos menor que 0.0 menor o igual que 0.05. El valor 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar
otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar del evento, que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir. La media es una variable aleatoria discreta. Es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esta media como el valor esperado, en el sentido de que contribuye el valor por medio que esperamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado es una variable aleatoria discreta y se denota con la E, y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por la probabilidad de x. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos los números enteros. Ejemplo: considere los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes de las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, la probabilidad de verde es de 0.75. La media de los números de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Y utilizando esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados, determinar si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tenga vainas verdes. La solución para este problema estaríamos utilizando la regla de práctica de las desviaciones, que es la que vimos anteriormente, que es el valor máximo y el valor mínimo común, que es la media más 2 de desviación estándar. En este caso, nuestra media es de 3.8, como nos lo indica aquí, y nuestra desviación estándar equivale a 1. Poniendo esto en cuentas, nos da que el valor máximo común es igual a 3.8 más 2 por 1, que nos da que el valor máximo es de 5.8. Y el valor mínimo equivale a 3.8 menos 2 por 1, que es igual a 1.8. Con esto concluimos que nuestros valores máximos son de 5.8 y nuestro valor mínimo es de 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes con los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, de 1.8 y 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número más grande posible de guisantes de vainas, ya que es el número más grande de guisantes de vainas que se pueden tener. Ejemplo: identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilizando probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos y verdes, tomando en cuenta que la probabilidad de vainas verdes es del 0.75%. Muy bien, para resolver estos puntos, que dice, para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Estos resultados los obtuvimos mediante la tabla de Minitab. Tenemos aquí okay. El problema nos indica que de un total de 5 vástagos, calcular la probabilidad de que 1 o menos guisantes salgan con vainas verdes. Por eso aquí en Minitab vamos poniendo a partir de 0, que es el valor mínimo de guisantes que pueden de vainas que pueden salir con guisantes verdes, hasta el máximo, que serían 5. Bien. Poniendo estos 5 valores,
le estaríamos dando en calcular distribuciones de probabilidad binomial. Aquí en número de ensayos le estaríamos poniendo 5, donde la probabilidad del evento es de 0.75, que es como nos indica en la tabla. Y la columna de entrada estaríamos usando la X. Estaríamos dando aceptar y estaría arrojando esta tabla. ¿Qué nos dice? Nos dan los resultados. Así que los valores que estaremos usando es de 1 o menor que 1. En este caso sería 0.014.648, que redondeado quedaría como 0.015. Y lo estaríamos sumando a este, que sería 0.0009, que en este caso nos quedaría como 0.001. Al sumarlo, sumando estos, sería 0.015 más 0.001, nos da un total de 0.016. En este caso es el valor que nos ofrece aquí. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Ok, a continuación estaremos resolviendo otro ejercicio, pero en esta vez estaremos usando 8 vástagos. Dice, utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de verde de 0.75. Ok, estaremos volviendo aquí. En este caso aquí estaremos usando 8 valores. 8 valores. Bien, estaríamos dándole en calcular distribución de probabilidad binomial. Esta vez el número de ensayos no son 5, son 8. Nuestra probabilidad es 0.75 y la columna que estaremos usando sería la X. Ok, aquí tendremos nuestra tabla. Condición dice, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Dice, la probabilidad de que haya 3 guisantes con vainas verdes es del 0.023071, que es el resultado que nos está arrojando aquí. 0.23071 o multiplicado por 100 0.023071 por 100, entonces que es un total del 2.31% de probabilidad de que nos salgan 3 guisantes con vainas verdes. Después nos dice, calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. En este caso nos dice que debemos obtener 3 o menos guisantes. Eso podremos obtenerlo de dos maneras. Una sería tomando estos 3 valores, del 3 hasta el 0, y sumarlos todos uno por uno. La otra manera sería dándole control E, usando los datos que tenemos, darle en probabilidad acumulada de los datos, le damos a aceptar, y en este caso nos estaría dando la probabilidad acumulada de cada uno de los datos, donde nos estaría dando que es
0.272. Nos dice que es de, nos va sumando desde el 0 hasta el tercero. Dice que es de 0.2730 o un total del 2.72% de probabilidad de que salgan 3 o menos guisantes con vainas verdes. Bien, pasamos al siguiente tema. Distribuciones de probabilidad discreta, distribución de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual que todos los ensayos. Las notaciones que se usan aquí serían que E y F son éxito y fracaso, denotan de las dos siguientes categorías posibles de todos los resultados. P de E es igual a P, probabilidad de un éxito. P de F es igual a 1 menos P menor igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxitos de un ensayo. Q denota la probabilidad de fracasos de un ensayo. Y P de X es la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en un ensayo. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denotarse como éxito y siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al respetar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que es igual a 0.05. Siempre que se utilice la distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieran a la misma categoría, denominada como un éxito. Ejemplos de los donadores de sangre. Muy bien, el ejemplo dice: ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 0.45% tenía sangre del tipo O. Según datos del programa de Greater New York Blood, debemos obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Dice, punto número 1. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. Entonces, estaremos yendo a Minitab. Estaremos usando los... Estamos poniendo así. Cual nos indica que fueron 5 donadores, siempre empezando por el valor de 0. De esta manera estaremos dándole en calcular distribución de probabilidad binomial. En este caso son 5 ensayos y la probabilidad del evento no es 0.75. En este caso nos indica que es de 0.45 la probabilidad del evento. De la columna de datos tenemos aquí, seleccionamos y nos arroja estos datos. Bien, regresando aquí, dice calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. Yendo aquí en la tabla nos arroja estos datos, que si sumamos todos estos datos nos debe dar 1. En este caso saque la acumulada. Probabilidad binomial, probabilidad. Okay. Si sumáramos todos estos datos nos debe dar 1.
el inciso número A nos pide que, nos dice que cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga sangre del tipo O. Ese al menos uno nos indica que debemos sumar que salga un donador o que también no salga ningún donador con tipos de sangre de O. Sumaríamos estos dos datos. Igual podría ser de dos maneras. La primera manera sería sumando estos datos individualmente, que sería 0.205889 más 0.050328. Nos dice que es la probabilidad es de 0.256217, que sería igual al 25%, 25.62%. Esta es una manera de hacerlo. O también usando la tabla de frecuencia de distribución acumulada, nos dice que es de 25.622 o igual del 25%.622. Entonces, la probabilidad de que salgan con tipo O sería del 25.62%. 62%. Calculé la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga el tipo de sangre O. Igual, llenándonos a la tabla, nos indica que al menos 3 serían o 3, o 2, o 1, o 0 personas de las 5 tomadas al azar que tengan este tipo de sangre. En este caso, como digo, podemos usarlo sumando uno por uno o yendo a la acumulación, a la distribución acumulada. Nos indica que es del 86.88% o el 0.86878. La probabilidad de que salgan al menos 3 donadores de los 5 que tengan sangre tipo O. Se calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre de tipo O. En este caso nos indica que los 5 sean usuarios. Aquí estaremos usando la función de densidad de probabilidad, lo cual, para que las 5 personas con una probabilidad del 45% salgan con ese tipo de sangre, que es el O, es muy baja, que es del 0.018453 o el 1.85% de probabilidad de que las 5 personas salgan con ese tipo de sangre. Se calcula la probabilidad de que calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan el tipo de sangre del grupo O. En este caso ya nos pide que sean 2 o más de personas. Una manera en la que podríamos encontrar este dato sería sumando desde el 2 hasta el 5, sumando individualmente cada uno, y obtendríamos el valor. La otra manera sería agarrar la frecuencia acumulada y restarle estos dos datos, que sería 1 menos 0.25622, y nos estaría dando que la probabilidad de que 2 o más, 2 o 5 de las personas tomadas al azar tengan el tipo de sangre es del 74.38% de que salgan con ese tipo de sangre. Se calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del tipo O. En este caso sería no estaríamos tomando la acumulada, sino la normal, y sería del 33.69% o 0.336909 de probabilidad de que
2 personas salgan con ese tipo de sangre. Y el último punto, calcule la probabilidad de que entre 2 o 4 donadores tengan el tipo de sangre del O positivo. En este caso, estaría aquí. Dice entre 2 o 4. Sería sumar estos 3 puntos, que será 0.112767 más 0.275653 más 0.336909. Nos da que la probabilidad de que nos da la probabilidad de que entre 2 y 4 de los donadores tengan el tipo de sangre O. Nos indica que la probabilidad es del 0.725329 o del 72.53% de probabilidad de que resulte esto. Pasamos al siguiente ejercicio. Sí, ejercicio color de ojos cafés. El color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor Sorita Sony de Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. En este caso, estaríamos poniendo aquí en Minitab 14 datos. 6, 14 datos. Estaríamos poniendo distribución de probabilidad, binomial, probabilidad, que son 14 datos, y nos indica el problema que es un 40%. Ok, está bajando la tabla. Vamos, que se nos pide en los incisos. Número 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. La probabilidad de que esto pase, podríamos sumar, puede ser de que sean 8 o menos personas. Pueden ser 1, 2, 3, hasta 8 que tengan la probabilidad de que salgan con ojos cafés. Podemos hacer esto o dándole en control E, darle en probabilidad acumulada de estos datos y ir al valor 8, que nos indica que la probabilidad de que salgan 8 personas o menos con el color de ojos cafés es del 84.986. 94.168 o el 94.17% de probabilidades de que 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. Se calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. Ok, estaremos viendo la tabla. Densidad estaremos usando, nos dice exactamente que sean 12. Así que en este caso nos estaremos viendo la tabla de densidades de probabilidad. Y nos indica que la probabilidad de que las 12 personas, de las 12 de las 14 personas tengan ojos de color café es del 0.000550. En este caso, nos dice que la probabilidad es del 0.055% de que esto ocurra, de que las 12 personas tengan ojos de color café. Una probabilidad muy baja, la verdad. Sí, y el inciso número 3 nos indica: calcule la probabilidad de que
las 14 personas tengan ojos de color café. En este caso la probabilidad va a ser muy baja. Estaremos igual yendo aquí y usando la densidad de probabilidad, la individual, y nos indica que es del 0.000003 que hay de probabilidad, que en este caso estará siendo como 3 a la por 10 a la menos 4, o el 0.0003% de probabilidad de que las 14 personas tengan ojos de color café. Es una probabilidad muy baja, la verdad, de que las 14 personas que se tomen tengan ojos de color café. Y se calcula la probabilidad de que 10 o más, calcula la probabilidad de que 10 o más de 14 personas tengan ojos de color café. Diez o más de las 14 personas tengan ojos de color café. En este caso, estaríamos restando de la distribución acumulada el 100%, que serían las 14 personas, menos 10, que sería 99. Aquí en este caso tomé un dato equivocado, no sería ese, sería de las 10 de las 14, ya 99. No, de hecho sí. Significa que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Así que estaríamos tomando el 100%, que sería 1, menos, como necesites de 10, quiere decir que esto es tomado de estos 5. Así que sería a restarle del valor desde el 9 hacia atrás, o la suma que sería de que saliera una persona hasta 9 personas, restárselo a estas. Es como lo tengo aquí. Dice que la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan ojos de color café, hay una probabilidad del 0.01751, o una probabilidad del 1.75% de que esto ocurra, de que 10 o más personas tengan ojos de color café. Bien, pasemos al siguiente tema. Media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para la distribución binomial. Media es igual a n, que es número de datos, de p, que es la probabilidad de éxitos en los ensayos. Sigma al cuadrado, que denota la varianza de una distribución binomial, es igual al número de datos por la probabilidad de éxitos por la probabilidad de fracasos. Y sigma, sin estar elevado al cuadrado, denota la desviación estándar de una distribución binomial, que esto es igual a la raíz cuadrada del número de datos por la probabilidad de éxitos por la probabilidad de fracasos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común y valor mínimo común, que estas dos fórmulas las vimos en el primer tema. Según la regla práctica de las desviaciones, con la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Todo esto ya lo habíamos visto en un punto anterior.
Nos dan un ejemplo. Dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes y afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Ok, como decía la media se calcula multiplicando el número de datos por la probabilidad de éxito. Así que en este caso, o sea, el número de datos, que en este caso serán 580 vástagos, por la probabilidad del éxito, que es del 75% o de 0.75. Tomando ese dato, pondríamos así: 580 por 0.75 nos da un total de 435 como nuestra media. De ahí nos dice sigma al cuadrado, que es la desviación estándar, o es la varianza, que es la multiplicación del número de datos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. En este caso será 580 por 0.75, que es nuestra probabilidad de éxito, por 0.25, que es nuestra probabilidad de fracaso. Nos estaría dando un total de 108.75% como nuestra varianza. Y para obtener nuestra desviación estándar, ocupamos sacarle la raíz cuadrada a este valor, como lo dice aquí, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 9 datos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Así que le estaríamos aplicando la raíz de 108.75. Eso nos da un valor de 10.4283, que redondeando nos da un valor de 10.42. Ok, estamos en la siguiente diapositiva. Utilizando la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes, con base a esos datos, con base en esos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Es inusual. Eso sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Utilice la regla práctica de desviaciones para calcular el valor máximo y el máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Bien, estaremos usando el valor de la desviación estándar que nos dio en el problema anteriormente, en la fórmula del máximo común y del mínimo común, para poder responder las preguntas anteriormente citadas. Nos da la media más 2 por la desviación estándar, que en este caso sería 435 más 2 por 10.42, que nos da un total de 455.84 como valor máximo, y como valor mínimo nos estaría dando un valor de 414.16. Con base a estos números podremos concluir que el resultado de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. La verdad no es inusual. ¿Por qué? Porque el valor que Mendel dijo se encuentra entre los valores máximo común y mínimo común de probabilidades de que salga. Y esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Tampoco, porque el valor que él propuso de 435 también se encuentra entre los valores máximos y mínimos de la probabilidad de que salgan esa cantidad de vástagos. Ejercicio: votación y elecciones. En una elección presidencial basada, las tasas de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1002 sujetos si habían votado en las elecciones presidenciales. Calcular la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos.
Estaremos realizando los mismos pasos del problema anterior, sacando que la media es igual al número de datos por la probabilidad de éxitos. En este caso sería 1002 por el número de votantes o del grupo que se estaría tomando por el 0 por .61, que es el 61% de votos que fue emitido. Nos da un total del 611.22. A esto de ahí vamos a sacar nuestra varianza, que es el número de datos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Me está dando un dato de 238.37, al cual le vamos a estar aplicando la raíz cuadrada y nos estaría dando un valor de división estándar del 15.43. Este valor lo estaríamos usando para sacar nuestro valor máximo común, que nos estaría dando 642, y nuestro valor mínimo común, que sería de 580.36. Después nos dice: en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ICR Research Group. ¿Es congruente el resultado con la tasa real de votos emitidos, o es improbable que ocurra en una tasa real del 0.61%, y por qué? Es improbable que ocurra en una tasa real del 61%, ya que las personas que mencionan haber votado no se encuentran en los valores mínimos ni en los valores máximos. Nos damos cuenta que los valores mínimos y máximos que nos indica los datos tomados ahorita, nos indica que el valor máximo es de 642 personas y el valor mínimo de votantes que hubo fue de 580. Si 701 personas indican que votaron, sería erróneo, porque ese valor no se encuentra entre los valores máximos y mínimos. Dice: con base a esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No se puede, debido a que los datos no concuerdan, ya que se vio anteriormente la cantidad de personas que dijeron que habían votado son diferentes a las que salieron en los cálculos. Como dije, como se mencionó ahorita en la pregunta anterior, si 701 personas mencionan que votaron, pero haciendo los cálculos nos indica que no concordarían ahí, entonces no sería exacto que se hiciera el conteo de votos solamente preguntándole a las personas. Se tendría que realizar todo el proceso que se hizo ahorita para obtener un valor exacto de esto. Distribuciones de la probabilidad discreta. Distribución de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo. Específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben ser uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson serán la media, que es indicado con el signo mi, y la división estándar, que es sigma igual a la raíz cuadrada de mi. Diferencias entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de muestras n y la probabilidad
y la probabilidad P, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 y así, y n número de datos. Pero los valores posibles de x es una distribución de Poisson. De una distribución de Poisson son 0, 1, 2 y sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial. Cuando n es grande, el número de datos es grande y la probabilidad de éxito es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial: número de datos mayor a 100 y número de datos de la probabilidad de éxito mayor a 100 y menor a 10. Un ejemplo: en terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Ok. Punto 1. Calcule la media de números de grandes terremotos que ocurren cada año. La media se saca sacando el número de datos entre la cantidad. O sea que dice que es 93 entre 100. Es un total del 0.93%. La probabilidad de grandes terremotos que ocurren cada año. Ese punto número 2. Si la probabilidad de x es la probabilidad de x terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Bien, para eso estaríamos pasando a Minitab, que estaríamos calculando esos valores. Estaremos usando una hoja nueva. X. Y la probabilidad de que no haya terremotos, de que haya 1, 2 y 7 terremotos. La probabilidad de que haya los terremotos. Tenemos donde en calcular distribución de probabilidad, distribución de Poisson. Nos abre ese recuadro. En la media estaríamos poniendo la media de grandes terremotos que ocurren por año, que es de 0.93. Vamos aquí poniendo 0.93. La columna de entrada estamos poniendo la columna C1. Estamos dando a aceptar, que nos lanza esta tabla. Ok, a continuación vamos de que la probabilidad de que ocurra un terremoto, 0 terremotos en un año es del 0.394555. La probabilidad de que ocurran 1 al año es de 36.6935 y así consecutivamente hasta llegar a que la probabilidad de que ocurran 7 grandes terremotos en un año es de 0.000047% de que salga. Los resultados reales de los siguientes son 47 años, 0 grandes terremotos. Muy bien. Este estaríamos tomando que si fueran 100 años, la probabilidad de que en esos 100 años ocurran 0 terremotos sería del de 0. La probabilidad de que ocurran 0 terremotos en 100 años es de 39.45. La probabilidad de que ocurra un terremoto en estos 100 años es del 76.15 y así consecutivamente. Dice que ocurran en 47 años ocurran 0 terremotos.
Nos damos cuenta que aquí nos dice que es de 39.45. Ocurran en 31 años un gran terremoto. Un gran terremoto aquí nos indica que sería en 76. En 5 años, 3 grandes terremotos. Sería uno cada... Tres grandes terremotos. Muy bien, aquí creo que tomé la frecuencia acumulada. Así, era probabilidad. Simplemente probabilidad. Vamos a aceptar. Ok, aquí ya están ya los datos más, un poquito más exactos. 5 años, 3 grandes terremotos. 3 grandes terremotos cada 0.5. Cercado, está muy similar. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y la probabilidad de obtenidas en el inciso B? Las probabilidades no son exactas, pero son muy cercanas a los valores. La distribución de Poisson es un modelo, es un buen modelo en este caso. En este caso los resultados no son exactos, aunque se acercan ligeramente a los datos reales. Podríamos decir que no resulta ser de un buen modelo para este caso. Muy bien. En el año... Un siguiente ejercicio. En un año hubo 116 muertes por homicidios en Richmond, Virginia, según a Classroom Note on the Poison Distribution, a model for homicidal death in Richmond, VA for 1991. In Washington, A. Richard in Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea. La probabilidad de que esto ocurra, estaremos dividiendo las 116 muertes entre un año, que serían 365 días. Estaría dando de 0.3178. Y nos pide... Dice la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea de 0, 1, 2, 3 y 4. Una. X. 0, 1, 2, 3 y 4. Ya damos en calcular. Distribución de probabilidad de Poisson. En este caso, nuestra media es del 31, del 32, 0.32. En la columna aceptar. Me está dando los datos. Ok, aquí cometí un error. Comencé desde 1 y es desde 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Estamos realizando lo mismo nuevamente. Distribución binomial. Poisson. Ok, nos indica los valores. Okay, aquí ya tenemos los valores. Comparar la probabilidad de calculadas con los siguientes resultados reales. 268 días sin ningún homicidio. Sin ningún homicidio, 109 días con un homicidio, 17 días con 12 homicidios, un día con 3 homicidios.
No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es buen modelo en este caso. En este caso los resultados son más exactos. Y como la muestra es de 365 días, aunque hay variación en unos cuantos días, en cuanto a las cifras reales se concluye que es un buen modelo en este caso. Distribución de probabilidad normal, distribución normal estándar. Probabilidad de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. Posee una media igual a 0, es decir, media igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de probabilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 1 o desviación estándar media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. La puntuación z es la distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. El área, región bajo la curva. Valores críticos para una distribución normal es un valor crítico. Es una puntuación z en el límite que separa las puntuaciones z y probables de las que son improbables. Objetivos de la distribución normal estándar. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de distribución normal estándar. Y calcular puntuaciones z correspondientes a las áreas bajo la curva. Okay, tenemos un ejemplo. Dice, la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0, denotadas con números negativos, y otras que daban lecturas por encima de 0, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados y que la desviación estándar de la lectura es de 1 grado. También se suponga que las lecturas se distribuyen de la manera normal. Si se eligiera al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor a 1.27. En este caso estaríamos yendo a Minitab. Estaríamos dándole en calcular decisión de probabilidad normal, y nuestra media es de 0, desviación estándar es de 1, aquí le daremos en introducir una constante y nos indica aquí que sería de 1.27. Veamos aquí. Por una razón me marca un error. Vamos a darle de nuevo, calcular distribución de probabilidad normal, probabilidad acumulada 0. Vamos a aceptar. En este caso así nos dio la probabilidad, pues es 0.897958. Esta es una manera de sacar este valor. La otra manera estaríamos dando en gráfica de distribución de probabilidad. Seríamos proveer probabilidad, le damos a aceptar. Normalmente nos daría la distribución normal y nos está dando la media en 0 y nuestra distribución estándar en 1. Vamos a dar aquí en área sombreada. Nuestra probabilidad es del 0.005%. 0.05%. Vamos a estar aquí. El orden es de 1.27. Estaríamos buscando la cola izquierda. Vamos a aceptar. Y
estará generando esta gráfica. Nos dice que la desviación es del 0.0 0.8990 8980, que si nos damos cuenta comparada con la otra es el mismo valor, simplemente que aquí está redondeado. Y así que esa sería la probabilidad. Siguiente punto: calcule la probabilidad de que al seleccionar el azar de un termómetro con la lectura, el punto de congelación del agua esté por arriba de menos 1.23. Estaremos tomando los mismos datos. Le damos un control E, la normal. En este caso estaríamos tomando este primer dato, y aquí sería el valor de menos 1.123, menos 1.23, que es la cola derecha. Estaría cargando la gráfica, y aquí sería de 0.8907, y esta sería nuestra gráfica de distribución en el caso de que fuera de menos 1.23. En este caso pasamos a la siguiente, y se calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación de entre menos 2 a y 1.50. Estamos viendo la tabla de Minitab con control E. Tenemos en área sombrada. En este caso ocuparíamos la del centro, y nos dice que el valor debe ser de entre menos 2 a 1.50. Esto nos arroja una gráfica de distribución del 0.9104, que sería lo que estaría entre un valor de menos 2 y un valor de 1.5. Esta vez se calcula la temperatura correspondiente al percentil 95. El percentil 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Ok, del 95%. Estamos yendo aquí en Minitab. Le damos en calcular, normal. Aquí estaremos dando la probabilidad acumulada inversa, aquí del 0.95, y estaría arrojando que es de 1.64485. Después estaría entrando en gráfica de distribución, probabilidades, la normal igual, en la asombrada estaremos buscando la cola izquierda, y estaríamos poniendo el valor que nos indica aquí, que es de 1.64485, y al realizar la gráfica nos indica aquí que es el 95%, el percentil 95, y que con un valor de 1.64485. Dice: calcule las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Muy bien, para esto estaríamos yendo a Minitab. Estaríamos sacando dos cálculos. Uno sería la probabilidad normal 95. Aquí estaremos dando, se dice que es del punto 25 inferior y del punto 25 superior. Eso quiere decir que estaremos usando el 0.025, aceptar, y después estaremos sacando probabilidad normal. En este caso sería de 0.975, que sería restarle el 0.025% o el 0.025 a 1. Le daremos a aceptar y estaremos dando cuenta que el valor es el mismo, simplemente que es en negativo. Después estaríamos dándole en gráficas,
gráfica de distribución de probabilidad, aquí en el área sombreada, aquí estaríamos usando esta área, nuestro punto medio. En este caso estaremos poniendo 1.95996, que podríamos poner este o el valor negativo. Vamos a aceptar. O sea, este o el valor negativo nos estaría dando la misma gráfica. Les indica aquí que es de menos 1.960 o 1.9596 o 1.960 redondeado. Nos está dando igual, que es la probabilidad. Es la temperatura que alcanzaría en estos dos. Okay, pasamos al siguiente ejercicio. Okay, nos muestra un ejercicio nuevamente, en el cual nos indican los mismos, simplemente cambiarían los datos. Dice, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua de la lectura sea menor a 0.85. Aquí nos indicaba 1.27 y aquí nos indica 0.85. Estaríamos yendo a Minitab, calcular, normal, probabilidad acumulada, 0.85, si no me equivoco, 0.85, aceptar. Esta sería nuestra desviación estándar. Vamos en gráficas, gráfica de distribución, aceptar. Nuestra media y desviación estándar es la misma. En este caso estaremos usando con la izquierda, usando los datos de 0.85. Le damos a aceptar. Estará generando la gráfica que nos indica que es de 0.8023, igual que en la distribución, la función de distribución acumulada. Y esta sería la probabilidad de que salga con esa temperatura del 80.23%. Pasamos al siguiente punto. Se calcula la probabilidad de que la selección al azar un termómetro con lectura, el punto de congelación esté por arriba del 0.12. Ok, estaremos usando lo mismo, viendo Minitab, gráficas, gráfica de distribución de probabilidad, esto, aceptar. Aquí, en este caso estaríamos buscando la cola derecha, que nos dice que es de menos 1.12. 1.12, vamos a aceptar. Y la probabilidad es del 0.8686 o el 86.87, 86% de que salgan esas. A continuación nos pide el percentil 99 de estos datos. Vimos, primero estaríamos dándole en calcular, probabilidad normal, y aquí probabilidad acumulada inversa, y aquí del 0.99%. Los datos nos da que es del 2.32635. Ahora lo graficamos, gráfica de distribución. Esto aquí le estaríamos dando seleccionaremos esta, la cola izquierda, estaremos poniendo estos datos del 2.32635. vamos a aceptar y nos arrojaría la gráfica de distribución con una media de 0 y de una distribución estándar de 1 del percentil 99, que sería de 2.32635. Y después nos dice calcula las temperaturas que separan el 0.5 inferior del 0.5 superior.
viendo aquí, le vamos a calcular distribución normal del 0.5. En este caso será el 0.5 entre 100, tendría un valor de 0 del 0.005 de esto, calcular. Estaremos buscando el lado contrario, que sería 0.995. Creo que en esta le doy un 0 de más. Normal. 0.005. Ahí está. Había puesto un 0 de más. Bien, ya teniendo estos puntos, le estaríamos dando en la gráfica de probabilidad. Aquí, la sombreada, buscando la cola izquierda, nuevamente, el 2.57583, aceptar. Bien, aquí cometí un error, me equivoqué de gráfica, sería esta gráfica, aceptar, la sombra sería esa la que ocuparíamos, usando el mismo dato, nos indica que es un valor del 0.05 y del 0.05, que es donde es 2.5783, 57.583 y menos 2.576. Estas serían las temperaturas que se encontrarían entre estas partes inferiores. Pasaremos al siguiente punto. Distribución muestrales y estimadores. La distribución muestral es de un estadístico con una media muestral o una proporción muestral. Es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño en n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de muestras de la misma población. La distribución muestral de varianza es la distribución de la varianza muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. Y la distribución muestral de la proporción de la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestras n y provienen de la misma población. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, media, varianza y proporción. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la media, el rango, la desviación estándar. Nota importante, la desviación estándar muestrales no coinciden con las desviaciones estándar poblacionales, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que S a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando S sea un estimador seguro de sigma. Teorema del límite central. El teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución de la distribución de medidas muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande de la distribución de la media, muestrales pueden aproximarse por un medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medidas muestrales también serán media. Por la división estándar de las medias muestrales será esta fórmula, donde n es el tamaño de la muestra.
Conclusiones. Bien, de este tema, a continuación les estaría presentando un ejercicio en el cual se será hecho con 10.000 datos del sistema triangular. Vamos a calcular datos aleatorios, datos triangulares. La cantidad de datos serían 10.000. Almacenar en la columna de triangular una cota inferior de 0, una moda de 1 y una cota superior de 6. Estamos dando a aceptar. A continuación estaría generando 10.000 datos aquí. Dando los 10.000 datos. A continuación estaremos generando muestras con N2, 4, 10 y 20. Que serían para generar las muestras. En esto estaremos dando en calcular, crear patrón en datos en un conjunto simple de números. Estaremos dando a almacenar en N2 desde el primer valor, que sería 1. Tenemos el último valor que sea 5000, que aumenta es de 1. El número de veces que se va a repartir este valor sería de 2. Vamos a aceptar y estaríamos dando cuenta que aquí nos estaría dando. De igual forma, para el número de 4 sería igual aquí, más que en este caso sería en la casilla 4. Nuevo valor que sería 4. Se estaría haciendo consecutivamente con los siguientes valores. En la casilla 10 serían 10 valores, aceptar. En la casilla 20 también serían 20. Bien, aquí me equivoqué. En esta parte sería control E, sería en N4 serían, no serían 5000, serían 2500 los valores entre 4. En este serían N10 entre 1000, que sería entre 10. Y en el último valor entre 20 sería entre 500 a 20 repeticiones. Vamos a aceptar. Así tendríamos las muestras de n. Ahora almacenaremos las medidas, las medias. Ahora vamos a calcular las medias. Estaremos dando estadísticas, estadísticas básicas y estadísticos descriptivos. Las variables serían las del triangular y variables opcionales serían estas. Tienen opciones. Estadísticas le estaríamos dando solo la media. Vamos aquí en estadísticas, no se le movería nada. Le estaríamos dando N2 y aceptar. Y aquí le estaría dando la media de este grupo. Estaremos haciendo lo mismo con los siguientes. Aquí solo cambiaría esta de N4. Las estadísticas solo la media. N4, aceptar. Ahora sería de N10. N10. Y posteriormente la de N20. Aquí está. Y aquí generaremos las medias tanto de N2, N4, N10 y N20. El siguiente paso sería dar en estadísticas, estadísticos descriptivos,
En este caso aquí daríamos el valor triangular como valor principal y el de las medias. 1, media 2, media 3, media 4. En estadísticas solo ocuparía la media y la desviación estándar. Estaremos deshabilitando todos estos datos. Okay, aquí nos estaría dando nuestra media y nuestra desviación estándar de cada una de estos datos de aquí. Bien. Ya teniendo esto, vamos a hacer una gráfica, un histograma. Hacemos un histograma con ajustes, estaremos dando en triangular y estaremos usando también las medias. En las etiquetas, los datos, escalas. Después aquí estaremos seleccionando en gráficas múltiples, que todas se enciman en una sola. Le diremos aceptar. Bien, y así de esta manera estaremos verificando la distribución triangular y las medias de un solo histograma, que serían estas. Y aquí ya será graficado. Para concluir, estaremos dando cuenta que el procedimiento de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Medias igual a la media. Nos damos cuenta que sí. Y la división estándar de la muestra es el mejor estimador de la división estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. O sea, la división entre la raíz del número de datos. Muy bien. Pasaremos al siguiente ejercicio, que en este caso ya no sería de 10.000, sería por 5.000 datos. Sería siendo los mismos. Ok, estaríamos dando en calcular datos aleatorios de triangular. En este caso sería 5.000 datos. Aquí vamos a darle el triangular. Los mismos datos del anterior. Ahora pasaríamos a sacar el valor de n. El valor de n. Okay, ya con estos 5.000 estaremos calculando un patrón de datos, un conjunto de números simples de 2. El primer valor es 1, que sería la mitad de 5.000, serían 2.500. 1.500, un total de 2 repeticiones. Vamos a aceptar, sería dando eso. Después estaríamos pasando a la de 4, 1, serían 250, de 4, la de 10 sería de 500, a 10, y de ahí sería la de 20 a 250. Muy bien. Teniendo esto, ya sacaríamos la media de cada uno de estos valores. Bien. La media, estadística básica, almacenar estadísticos descriptivos, triangular. En este caso estaríamos usando la de n2, aceptar, y nos está dando la media del n2, estos datos. Vamos continuando. Aceptar, control E, N10,
aceptar. Y ahora el de N20. Y vamos a aceptar. Ya tendríamos todos estos datos ya de las medias. A continuación le diremos en estadísticas, estadística básica, demostrar estadística descriptiva, donde estaremos usando los mismos valores que usamos anteriormente. Aquí solo está la media y la división estándar. Y aceptar. Y aquí nos estaría dando nuestra media y nuestra división estándar, tanto del triangular como el de las medias, como el de cada una de las medias. Después graficaríamos esto con el histograma, con ajustes, nos estamos usando los mismos datos, los picos múltiples sobrepuestas, aceptar. Ok, y aquí estaría nuestro histograma triangular, donde nos damos cuenta cómo varían. El azul es la triangular, la verde, la roja es la media 1, la verde es la media 2, la media 3. Este es estándar, nuestros números de datos. Y como es que no influye la media, el valor de la media sigue siendo la misma, la división estándar cambia de acuerdo al número de datos. Ok. El promedio de la muestra nos indica que es el mejor estimador, y que la división estándar de la muestra es el mejor estimador de la división estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz de los datos. Distribución de probabilidad normal. Siguiente punto: distribución normal como aproximación a distribución binomial. Requisitos: se trata de una muestra aleatoria simple del tamaño n de la población, donde la proporción de los éxitos es la probabilidad de éxito, o bien la muestra de resultados a realizar en ensayos independientes. Es un experimento binomial en el que la probabilidad de éxitos es p. Y nos da esta muestra. Vamos al siguiente. Sí. Parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Media es igual a número de datos entre la probabilidad de éxitos, y sigma, que es desviación estándar, es igual a la raíz de n, el número de datos entre la probabilidad de éxitos y entre la probabilidad de fracaso. En el ejemplo se muestra: la compañía de cruceros Viking Rivers realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuestas se envió a 40,000 personas, y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuesta de la dirección del correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era para conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas de direcciones de correo electrónico. Vamos a estar en calcularla en binomial y calcularla en distribución normal. Okay. Para esto vamos a Minitab. Vamos aquí. Tenemos una hoja nueva. Estamos dando en calcular distribución de probabilidad. Estaremos dando en gráficas, gráfica de distribución. Aquí en probabilidad. Aquí estaremos usando la binomial. El número de ensayos es un 40,000. El número de probabilidad del evento es de 0.03. Que en la área sombreada la probabilidad es esto. El valor esperado es de 1150. No me recuerdo. 150 respuestas o más. Así que estaremos ocupando esta.
y nos arrojaría nuestra gráfica de distribución. Sería esta. Será del 93.13, 1500. Y a continuación estaremos realizando la distribución normal como aproximación de las distribuciones binomiales. Para esto primero vamos a sacar la media, que es el número de datos entre la probabilidad de éxitos, que aquí nos dice que es, sacando la calculadora, que es 40.000 por la probabilidad de éxitos, que es del 0.03%, nos da un valor de 1200. Ok, después nos estaremos yendo a Minitab, que le estaríamos dando en gráficas, distribución. Esta. Aquí ya no sería binomial, sería normal. Estamos haciendo la normal. La media es de 1200, según el cálculo que hicimos ahorita. Y nuestra división estándar la estaríamos sacando, que sería la raíz cuadrada de el número de datos, que será 40.000, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. 17 igual al 34.117. Sería aquí nuestra división estándar, 34.117, usando tres términos. La área sombreada, vamos hasta mismos datos, misma gráfica, vamos a aceptar. Y estaríamos obteniendo la segunda gráfica de una manera normal, una gráfica de distribución normal y una gráfica de distribución binomial, en la que nos damos cuenta que el resultado varía por unos cuantos unas cuantas decenas, pero es muy parecida en cuanto a su forma. Muy bien, pasaremos al siguiente ejercicio. En este caso dice: el 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH A. Esos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea al menos 10? Muy bien, me voy a estar metiendo a Minitab. Es una gráfica de distribución por probabilidad. Aquí le estaríamos dando en binomial. Número de ensayos son 200. La probabilidad es de 0.06. Veamos en el área sombreada. Vamos que sean 10 personas o más, así que estaremos escogiendo esa gráfica y nos indica que nos indica esta gráfica. Es una gráfica de distribución binomial. Muy bien, para sacar la normal, primero tendríamos que hacer las cuentas. Primero sacaríamos su media, que es el número de datos por la probabilidad de victoria, que en este caso sería 200 datos por la probabilidad de victoria, que es del 0.06. La saque es 12. Estaríamos dando en la gráficas, estamos en normal, 12. Su media es de 12. Nuestra desviación estándar sería de la raíz cuadrada de 200 por la probabilidad de 0.6 por 0.94. Nuestra desviación estándar sería del 3.35, 3.36. 3.36, el área sombrada de 10, aceptar.
Al igual que el anterior, la diferencia es por muy poco. Y estas serían las gráficas de distribuciones. Pasaríamos al siguiente tema. Dice, evaluación de la normalidad. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY donde el valor de X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor y es puntuación correspondiente. Puntuación siguiente corresponden a un valor cuantilar y esperado de la distribución normal estándar. Procedimientos para determinar si es razonable suspender uno de los datos que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construir un histograma rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos, rechace la normalidad si existen más de un valor atípico. La respuesta de un solo valor atípico podría ser el error o el resultado de la variación por el azar. Pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Procedimiento para determinar si es razonable suspender los datos que provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente asimétrico y existen cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para mostrar pequeñas, pero se debe ser más estricto en caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente a una línea recta. No es de distracción normal si la distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta, los puntos muestran algún patrón sistemático que no sean en una línea recta. Resultados del examen de salud de hombres. Realicé la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Ok, muy bien. Pasamos al siguiente punto. Aquí les tenemos, tengo aquí los datos que se van a utilizar. Primero estaremos dando en estadísticas básicas y en prueba de normalidad. Aquí estaremos dando la estatura. Por default nos da la prueba de Anderson-Darling. Lo estaríamos dando en aceptar. En este nos estaría dando muestras. Nos damos los datos de valor P, el AD, el número de datos, la división estándar y la media. Sin embargo, estos datos no nos indican no nos marca unos límites que nos diría si podemos rechazar o no rechazar esto. Para poder comprobarlo, aquí en esta misma, le damos control E. Podemos compararla con el Ryan Joyner, la otra gráfica. Igual, este nos da un valor con un límite de superior a 10, a 100. Y si vamos ahí mismo, podemos encontrar la de Kolmogorov-Smirnov. Y esta gráfica nos indica un valor extra, que sería 150. Sin embargo, las tres gráficas no nos daría la suficiente información como para poder rechazar o no rechazar los datos. Así que le daríamos aquí en gráfica de probabilidad. Es que nada, eso no nos daría porque nos da una exactitud del 10%. En cambio, esta gráfica de distribución nos está dando
un 95% de nivel de confianza. Escalas. Estamos creando la gráfica. Y si nos damos cuenta, esta gráfica nos limita ciertos datos. Nos da valores de la P, la D, número de datos, edición estándar y la media. Pero nos limita. Y si ninguno de estos datos está por fuera de los límites que indica, esto nos permitiría aceptar este número de datos. A continuación estaría pasando con los siguientes, que serían el peso, el pulso y la masa. Pero para eso solo estaría utilizando estadísticas básicas, por normalidad, la de Ryan Anderson, que estaría usando el peso, la de Ryan Anderson, aceptar, y le estaríamos comparando con la gráfica de variables. Nos damos cuenta que nuestro valor de peso es 0.552, nuestra edad es de 306, número de datos, gráfica de probabilidad. Esta vez estaremos usando el peso. Si comparamos nuestros datos, nos dan casi los mismos datos. Sin embargo, en esta nos marca los límites y ningún dato de los que se ofrecen en el peso sale fuera del parámetro. Ok, pasemos al siguiente. Estadística, normalidad. Esta vez sería el pulso. Y también estaríamos realizando la gráfica, probabilidad. Pulso de hombres, aceptar. Si nos damos cuenta, en esta gráfica, en este punto, hay varios puntos o valores o datos que se salen fuera de los límites que está marcando. Ok, muy bien. Y ya, pues, como vemos, nos sigue la recta y nos puede dar a entender que estos datos no son normales, porque nos siguen los límites, que en este caso el valor sería de 0.005, no están dentro de los límites. Okay. Pasamos a la siguiente, que es el de índice de masa corporal. Vamos a dar link. Okay. Nos damos cuenta que este se podría decir que sí sigue la recta. Visualmente se ven que los datos tienen una normalidad. Vamos a comprobarlo con la gráfica de probabilidad del pulso de hombre, del índice de masa corporal. Y en efecto, nos damos cuenta que aunque el patrón es un poco distinto y tiene como sus irregularidades, no se sale de los parámetros, así que los datos se pueden tomar como normales. Este es el primer ejercicio. El segundo, se realiza una normalidad de los siguientes conjuntos de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos igual a estatura, peso, pulso. Y vamos a realizar lo mismo. Aquí tengo yo los datos. Vamos a primero hacer el estadístico, prueba de normalidad de estatura, dar link, mientras vamos también haciendo la gráfica de probabilidad para compararlas, los dos, y vamos a aceptar. Aquí nos damos cuenta que los datos siguen la recta, no tienen tantas irregularidades, va bien. El índice de valor P es de 0.803, el AD es de 227, y si lo comparamos con la gráfica de probabilidad,
nos damos cuenta que en efecto los datos sí son normales. Vamos pasando al siguiente. Normalidad. Esta vez ya sería del peso. En este caso, visualmente nos damos cuenta que en cuanto al peso hay irregularidades y el valor de P nos indica que es muy bajo. Posiblemente los datos no sean normales. Ahorita lo comprobaremos con esta gráfica. Y sí, nos damos cuenta que no son normales porque hay varios datos que se salen fuera de los límites marcados. Ok, estaremos pasando al siguiente dato. Ahora pasaríamos a pulso de mujeres. Estos puntos también nos damos cuenta que no siguen la recta como deberían seguirlo y están fuera por el valor de P está muy bajo. Visualmente estos datos no son normales. Si los comparamos con la gráfica de probabilidad, estaríamos comprobando realmente que en el pulso de mujeres los datos no son normales, son inusuales. Perfecto. Los datos hay datos fuera y hay datos que están en el puro límite, por lo cual estos datos no son normales. Y tanto como seguían los datos, no son normales. Esta sería la del peso. Estadística básica. Normalidad. La del pulso, lo que estábamos haciendo. Y pasaríamos al índice de masa corporal. Será la última. Y de igual manera, nos damos cuenta que estos datos también no siguen la recta como tendrían que seguirlo. Su valor de P es muy bajo y los datos no son normales. Se están viendo, están a la vista directamente que no son normales los datos. Y los comprobaríamos con la gráfica de probabilidad. Y sí, en efecto, los datos no son normales. Bien, con esto terminaré este tema. Vamos al siguiente punto. Okay. Estos ya serían los ejercicios que yo realicé aplicando los datos de información que vimos en este tema. Dice, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. El primer ejercicio que yo implemento es la medida de una voz. La media de bocinas buenas es de 5 con una división estándar de 1. Si las bocinas se revisan en pares y deben salir buenas, las dos buenas, para que pasen la prueba, la probabilidad de que salga una bocina mala es del 75% de la prueba de 12 bocinas. Eso quiere decir que si hacemos un muestreo de 4, hay un 75% de que salga mal el par de bocinas, o que salga una o que salgan ambas bocinas mal. Así que dice, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 5 bocinas malas de las 12? De las 12. En este caso tenemos una mitad. Estoy agregando una hoja más. Valor de X, empezando por 0, 1, 2, 3, de 12 pruebas. Estamos sacando las de probabilidad, la binomial, la probabilidad binomial. En el ensayo son 12, la probabilidad del evento que sale es del punto 75, la constante de entrada. Aquí me equivoqué, sería aquí número de entrada. La número de entrada que lo podemos hacer hasta 1. Aceptar. Aquí tengo la probabilidad acumulada. Ocupo la
problema me indica cuál es la probabilidad de que salgan 5 bocinas malas de 12. Se por la otra. Nominal. Bien. Probabilidad. Aceptar. De que salgan, la probabilidad de que salgan 5 bocinas malas es del 0.011471. De que me salgan 5 bocinas malas en el muestreo de estas bocinas. Y si, ¿cuál es la probabilidad de que 6 bocinas o menos salgan mal? Bien, de 6 o menos. En este caso sería de 6, pueden salir 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 bocinas. En este caso sería haciendo la distribución acumulada. Nos dice que nos va sumando todas. Y dice que la posibilidad es de 0.05440. La probabilidad de que en la revisión me salgan 6 bocinas o menos salgan mal. Bien, el siguiente ejercicio dice: en un conteo de 750 bocinas se afirmó que el 75% de ellas, es decir, 562 bocinas, están mal, pero en realidad salieron 522. Suponiendo que el material se está revisando en grupos de 750 bocinas, ¿cuál es la media y la desviación estándar de las bocinas de defectos? En este caso, la media sería la cantidad de datos por la probabilidad de... La media es la cantidad de datos, que en este caso serían 750 por el porcentaje, que es 0.75, 50 por 0.75 nos da una media de 562.5. De esto también nos dice que para sacar la desviación sería multiplicar la cantidad de datos por la probabilidad de que salgan, por la probabilidad de error o de fracaso, 0.25, nos da que es de 140.625, y su desviación estándar será la raíz de 140.625, lo cual nos dice que la desviación estándar sería de 11.86, y la media sería de 562. De 562.5. Se podría decir que el cálculo que afirma está en lo correcto. Se podría decir que sí. Se podría decir que sí, que sí están bueno, no, de hecho no, porque no salió exactamente la media. Y en conclusión se podría decir que 522 bocinas salieron, es inusual. Pues por eso ocuparemos sacar la medida mayor y la medida menor, que serían usando la media, que serían 562 más 2 por la desviación estándar, que sería 11.86. Esto sería igual a 562.5 más 2 por 11.86. Nos dice que el parámetro es de 500
Entonces sería la máxima 586.22 y la mínima 162.5 menos 2 por 11.86 sería de la mínima. La menor es de 538.78. Así que en conclusión, los datos están fuera de los límites tanto mayor como menor, así que se puede decir que el dato no es correcto y sí sería un valor inusual porque está saliendo fuera de estos datos tanto mayor como menor. Dice, las bocinas llevan un adhesivo llamado neck joint como tercer ejercicio, el cual debe secar en 5 segundos, pero se ha notado que hay algunas que secan en menos de 5 segundos, marcadas en negativo, y otras con más de 5 segundos, marcadas con el signo más. La media es de 5 y la decisión estándar es de 1. Es de 1. Dice, si se elige una bocina, ¿qué probabilidad hay de que seque en menos de 5 segundos? Dice, si se elige una bocina, ¿cuál es la probabilidad que saque en menos de 5 segundos? Estamos aquí, unidad, calcular, probabilidad normal. ¿Qué vamos a dar? En unidad. Mi media, en este caso, este trabajo me indica que mi media es de 5, mi división estándar es de 1. Media es de 5, división estándar de 1. Una constante de entrada que dice que seque en menos de 5 segundos. De 5, vamos a aceptar. Así que es una probabilidad de 0.5. Verificar aquí en gráficas, probabilidad, damos en probabilidad, vemos aquí que es el 5, normal, área sombreada, que me dice el problema, ¿verdad? Que seque en 5 segundos, menos de 5 segundos, 5 segundos o menos. Así que en este caso yo estaría ocupando esta, me indique de 5, valor de x es de 5, aceptar. Creo que que es un 50% de probabilidad. Si lo comparamos con lo anterior, exactamente nos da eso. Ok, pasamos al siguiente. Dice que seque en más de 5 segundos. En este caso, pues, al ser los tiempos iguales, pues sería lo mismo, sería igual de 0.5. El punto sería que seque entre 3 y 6 segundos. Aquí cambiaría, digamos en gráfica de probabilidad, esta probabilidad asombrada entre 3 y 6 segundos. Nos damos cuenta que la probabilidad sería de que sé que es del 0.8186% de probabilidad de que seque en ese tiempo. Muy bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias.